Amada Iglesia del Señor, reciba un saludo en esta tarde de una manera muy entrañable en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a todos mis hermanos que hoy escuchan esta predicación, a los que están aquí en nuestra patria colombiana y los que están en otros lugares. Me dirijo a ustedes desde Piedecuesta, Santander, para compartir hoy esta palabra gloriosa del Evangelio. Estamos estudiando la palabra del Señor en el Evangelio según San Mateo. Les pido por favor que hoy vayamos al texto en el capítulo 27, versículos 3 al 10, que nos dice la palabra del Señor así. Bajo un título en la Biblia Reina Valera, y dice muerte de Judas, y dice así la palabra: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Amén. Nos encomendamos en esta hora en las preciosas manos de nuestro Señor Jesucristo. Él, como nuestro Dios y nuestro Señor, es quien tiene la autoridad y también la gracia mediante el Espíritu Santo para dirigirnos en esta palabra. Hoy les estoy hablando siendo el miércoles 8 de mayo del año 2024, y para usted, mi hermano, que está siguiendo esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 151. El título del sermón para este día es muerte de Judas, y yo voy a predicar esta palabra de una forma expositiva para que usted tenga la mayor claridad posible. Le voy a pedir, mi hermano, que una vez usted escuche esta predicación, por favor reenvíela y compártala con otra persona para que el Evangelio del Señor sea predicado. Y si se quiere inscribir aquí a nuestro canal, ya sabe que ahí tendrá a la disposición todos los videos de toda esta serie de estudios. Yo voy a hacer una introducción para poder estar un poco más al centro de lo que es esta enseñanza. Judas sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata, pero ya era demasiado tarde. El Señor había sido entregado a los romanos y estaba a punto de ser condenado a muerte. Pero hagámonos una pregunta: ¿tuvo realmente arrepentimiento Judas, o lo que estaba sintiendo era un mero remordimiento? Los líderes tomaron el consejo, es decir, ellos se reunieron y llamaron a ese lugar el campo de sangre, porque fue comprado por el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aún en eso el Señor Jesucristo suplió todo. El versículo 4, para comenzar a entrar en materia, nos dice: y diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa? Allá tú. El Judas dijo: yo he pecado, traicioné sangre inocente. Él reconoció que lo que hizo era pecado, que él había traicionado a alguien inocente. Realmente él, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, era inocente de todo pecado, pues él y solo él es justo.
Pero esto habla mucho también de los líderes judíos de ese tiempo. Ellos le dijeron, ¿qué nos importa? Allá tú, pues ellos estaban comprometidos con su deseo pecaminoso y no les importaba ni la rectitud ni la justicia, porque eso no estaba en el presupuesto de ellos. Solamente eran religiosos nominales, solamente una mera fachada y no más. Bien lo dijo el Señor Jesucristo en nuestro Dios en Isaías: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y esto lo hablamos, iglesia, no sea que a nosotros hoy nos pueda pasar de la misma manera. El versículo 5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Él arrojó las piezas de plata al Neos, esto es el lugar sagrado, no a cualquier otra parte del templo, sino al lugar santísimo, para que tengamos más entendimiento. Y todo pecado es una afrenta contra Dios. Y luego dice el texto que se retiró. Esta palabra es muy significativa. Él no acudió con el Mesías, él no confesó su pecado ante él, no procuró su perdón, él simplemente se retiró y fue y se ahorcó. Los otros evangelios nos muestran también la vergüenza, pues al final se reventó y se le salieron sus intestinos. Esto tiene un propósito para el lector, y es que Judas se mató y llevó la vergüenza, pues eso pasa cuando se muere en rebeldía y sin arrepentimiento. Aquí hay un propósito del Evangelio para nosotros los que estamos leyendo esta palabra, tan importante que es procurar el perdón de Dios y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros ser justificados y tener la paz de Dios, para que nuestra muerte sea bienaventurada y morir en la esperanza de la resurrección. Versículo 6. Los principales sacerdotes, tomando las 30 piezas de plata, mire lo que ellos dijeron. Dijeron: no es lícito ponerlo en el tesoro de las ofrendas, porque esto es precio de sangre, es decir, es dinero manchado de sangre, obtenido de una manera incorrecta. Dijeron: no podemos tomar este dinero que viene de manos de un criminal. Pero fueron ellos los que le dieron a Judas las 30 piezas de plata, y esto muestra entonces una desconexión entre su supuesta vida piadosa y el crimen que había en sus corazones. Qué doble moral y qué falta de todo. Cuando no está el principio de Dios, se llegan a estas estancias. Decir: esto es un dinero que procede de un criminal y ellos fueron los que pagaron el sicario. Esto es completamente absurdo, pero estamos hablando de aquellos que solamente tienen religiosidad en su corazón, pero que no han conocido la verdad nunca. Por ello nosotros sí tenemos acceso hoy a conocer el Evangelio de la verdad y a vivir dentro de la voluntad de Dios. Versículo 7. Y después de consultar, es decir, tener entre ellos un consejo, compraron con ella el campo del alfarero. Entonces, en vez de hacer esa compra de manera correcta, con dinero de sus bolsillos o de la tesorería del templo, y hacer lo que es necesario cuando algún extranjero muere porque no tiene familia y se debía hacer este acto, entonces ellos decidieron ahorrarse el gasto y lo compraron con las 30 piezas de plata que Judas tiró. Por todos los lados, estos hombres, estos líderes judíos, desde el sumo sacerdote en adelante, lo que tenían en su corazón era lleno de toda maldad y lleno de toda impiedad. Versículo 8. Por lo cual aquel campo se llama campo de sangre, incluso hasta el día de hoy permanece con ese nombre. Versículo 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo:
Aquí esta expresión no aparece en el libro de Jeremías por ninguna parte, pero los eruditos expresan que puede haber dos razones que Mateo quiere expresar. La primera razón es que así como Jeremías en su momento profetizó y fue rechazado por el pueblo judío, y él lloraba y clamaba por ellos hasta que al fin Dios mismo le dijo que no llorara ni orara más, porque juicio vendría sobre ese pueblo, y así ocurrió la destrucción del primer templo. Esto es una semejanza al rechazo del Mesías, es decir, de nuestro Señor Jesucristo, que después, 40 años más tarde, también trajo la destrucción del segundo templo. Podría haber un símil entre lo que pasó en los tiempos de Jeremías y lo que pasó en los tiempos del Señor Jesucristo. Pero también la segunda afirmación que puede haber, según los eruditos, es que en realidad esto es una paráfrasis de Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13, que dice unas palabras casi textuales, como las estamos leyendo en Mateo, ya que el canon hebreo fue dividido en tres secciones: la ley, los escritos y los profetas. Y Jeremías era el primero de los libros proféticos, por lo que algunas veces, utilizando su nombre, se refieren colectivamente a todos ellos. Esto quiere decir que al hablar de todos los profetas se puede nombrar uno, y posiblemente lo que quería decir Mateo en este caso es lo que estaba diciendo Zacarías, pero diciéndolo en una paráfrasis. El versículo 10: y le dieron para el campo del alfarero como les ordenó el Señor. Todos los eruditos concuerdan que esta parte de cómo finaliza el versículo, quien está hablando es el mismo Mateo, donde él está diciendo tal como dijo el Señor, diciendo con esto que lo que hizo entonces fue por orden de Dios. Está hablando de la inspiración que él ha recibido del Señor para escribir esto y contar lo que pasó con las 30 monedas de plata, que con esto se compró el campo del alfarero, y en todo la palabra de Dios tuvo que ser cumplida, porque la palabra de Dios es profética. Esto quiere decir que la palabra de Dios se cumple desde todas las estancias. Nos damos cuenta, mis hermanos, lo que hizo Judas: no procuró el arrepentimiento y murió en la vergüenza y murió para condenación. Nos damos cuenta de estos sacerdotes y de estos líderes judíos de ese momento, solamente llenos de maldad y solamente llenos de toda hipocresía en su corazón, y lo que tomaban era solo circunstancias para mostrar una falsa espiritualidad. Creo que de eso nosotros tenemos que cuidarnos, y nuestra fidelidad al Señor tiene que ser total. Y ya sabemos que Judas, por amor al dinero, por eso entregó al Señor. Nosotros no debemos traicionar al Señor Jesucristo bajo ninguna circunstancia por amor a nada. Oremos al Señor. Padre Dios, la alabanza y la gloria sea para ti, y gracias por esta bendita palabra que nos das en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, reciban un abrazo de este su servidor y amigo. Que el Señor Dios los bendiga y hasta la próxima.